palabra la asambleísta Paola Cabezas. Gracias, presidente encargado de la sesión, colegas asambleístas, madres, guerreras, artífices de esta ley. La verdad, si no hubiera sido por ustedes, por el acompañamiento permanente, no hubiéramos llegado a este día. Así que esto por es para ustedes. Voy a ser infidente, es la primera vez que me siento orgullosa de ser asambleísta. A veces me he cuestionado cuando a veces hay situaciones incomprensibles dentro de este Parlamento, pero el día de hoy me siento inmensamente feliz, satisfecha y orgullosa de ser asambleísta porque hemos acompañado su lucha, su dolor y estamos seguras que esta ley va a ser muy importante para abonar a los derechos que necesitan y requieren las mujeres. Esta ley es trascendente para el país, no solo para las mujeres, para las familias, para hijas, hijos y víctimas de femicidio. A lo mejor si en este país las autoridades cumplieran con su rol, no tendríamos que estar discutiendo este tipo de leyes. Pero toca. Y estamos justamente ante una cruda realidad de lo que ocurre en el país que se torna este debate muy esencial. Hace un año estuvimos debatiendo el primer informe de esta ley. Yo fui miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, donde el proyecto fue muy observado, fue criticado en el Pleno y sobre todo por las organizaciones de la sociedad civil. Pero hoy las cosas han cambiado y puedo garantizarles, no solamente como presidenta de la comisión, en mi persona, los de los 9 comisionados de mi comisión, que hemos construido con ustedes esta ley. Nos sentamos a corregir las imperfecciones, nos dimos cuenta dónde podíamos mejorarla y creo que ha sido construida con ustedes, cuidando cada detalle, procurando que cada artículo no riña con la Constitución, que no irrumpa en el COIP y que no ponga en riesgo, sobre todo, la condena a los femicidas. Colegas asambleístas, cuando llega la tragedia del femicidio, las familias se desmoronan, se rompen. Cada vez que matan a una mujer, el tejido social se destruye. Por eso esta ley es necesaria y urgente, porque hay una deuda latente con las familias de las mujeres cuya muerte ha truncado de un tajo su porvenir y su futuro. La propuesta parte de la premisa de que la violencia de género, el femicidio, no tiene como única víctima a la mujer. Pues las hijas, los hijos, las madres, padres y demás familiares de cada víctima de violencia de género se convierten también en víctimas. Esta ley es el resultado de una unión tan importante de las organizaciones y obviamente con la colega ponente Dayana Paz, de quien también le quiero pedir un aplauso, porque ha estado permanentemente, no solo acompañada con las organizaciones, ha estado en la comisión acompañándonos también y creo que es muy importante que se reconozca el trabajo que ha realizado la compañera. Y en su camino, obviamente, se ha nutrido de muchas voces, con el apoyo de entidades como Fiscalía General del Estado, DINASET, Consejo de la Judicatura, Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos, Consejo Nacional de la Igualdad de Género, Defensoría del Pueblo, jueces, abogados y abogadas expertas en la materia, docentes, ONU Mujeres, a quienes también le agradecemos por su acompañamiento técnico, organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Legatum, Coalición Nacional de Mujeres, CEPAN, Surcuna, así como el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, gracias a su presidenta y a todos los miembros del grupo parlamentario, pero también un reconocimiento público a los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Gracias a los 9 comisionados, gracias compañeros, sin ustedes no habríamos llegado aquí. Me gustaría, señor presidente encargado de la sesión, he enviado un cortísimo material audiovisual que quisiera que por favor se pudiera proyectar. Autorizado, señor secretario, proceder, por favor. Sí, autorizado.
Esta ley es indiscutiblemente necesaria. En el camino se han nutrido de muchas voces y es urgente. Se han hecho todas las acciones posibles para poder contar con una ley que efectivamente pueda ser aplicada de modo que el sistema encargado de reparar y proteger no la revictimice. En este esfuerzo interinstitucional que va a mover a toda la sociedad ecuatoriana y su conformación, debe quedar claro que la propuesta establece que la violencia de género no tiene como única víctima a la mujer. Están sus hijos, los padres y familiares de cada víctima de violencia de género que se convierten también en víctimas. La cuestión es ir a la raíz del problema y atacarlo. No solo, también por favor, señor presidente, tengo una diapositiva, un PPT, por favor, señor secretario, si se lo puede proyectar. Proceda, por favor, señor secretario. Autorizado, presidente. La cuestión es ir a la raíz del problema y atacarlo. No solo reparar el daño ocasionado para ello. Las instituciones del Estado requieren lineamientos que orienten su actuación en respuesta a estos casos. Y es ahí donde entra esta ley con obligaciones que garanticen a las víctimas reparación transformadora y cuyo cumplimiento sea controlado. Es verdad que este proyecto de ley puede tener muchos obstáculos, pero el compromiso con las víctimas es mayor. Frente a ello, se han realizado todos los esfuerzos posibles para poder contar con una ley que efectivamente pueda ser aplicada de modo que el sistema encargado de reparar y proteger no revictimice. Este es un esfuerzo interinstitucional que debe mover a la sociedad ecuatoriana. Por eso, nuestra aspiración es que el gobierno asuma este tema con empatía y responsabilidad. La comisión realizó un trabajo de socialización amplio a través de 18 convocatorias desde enero a mayo del 2024, llamando otra vez a la sociedad civil, a la academia, a las ONGs, autoridades administrativas, funcionarios judiciales, a la fiscalía, etcétera, para que hagan sus aportes respecto a lo debatido en el primer informe en el Pleno. Hemos recibido 78 comparecencias. Siguiente diapositiva. La fuente de motivación de este proyecto de ley coincide con las estadísticas presentadas por él en su momento. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en el informe estadístico de femicidios a nivel nacional, datos oficiales, reporta que desde el año 2014 hasta el 31 de marzo del 2024 existen 740 femicidios. El año 2023 concentra el mayor número de femicidios y representa el 14,48% del total. Por su parte, las cifras presentadas por la Fiscalía General del Estado evidencian la impunidad en los delitos de femicidio. Del total de 530 noticias del delito reportadas por la institución entre el 2014 y el 2022, solamente se han dictado 231 sentencias. De estas, 218 han recibido sentencia condenatoria y 13 se han calificado la inocencia de conformidad con los datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura. Siguiente diapositiva. Sin embargo, y para reflexionar, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo ALDEA registra en su página 1.698 femicidios desde la tipificación del delito en el COIP y 321 solo en el 2023. Cifras que no coinciden con los reportes de las instituciones del Estado. Siguiente diapositiva. Por otro lado, mediante el decreto número 696 del 8 de marzo del 2019, se creó el bono para niños, niñas, adolescentes en situación de orfandad por femicidio, a fin de contribuir a la reparación y construcción de su vida en el ámbito familiar y social. El 8 de marzo del 2022, mediante decreto ejecutivo número 370, se derogó el anterior decreto y se creó el bono para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por muerte violenta de su madre o progenitora, el cual se encuentra vigente a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
En cifras reportadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social a pedido de la Comisión, desde la entrada en vigencia del decreto número 370 se han recibido 193 solicitudes. De este número, 182 fueron aprobadas y adjudicadas, beneficiando a 351 niñas, niños y adolescentes. La discusión en esta etapa se centró en fortalecer las reformas al COIP para adoptar y hacer posible la aplicación de la reparación transformadora, así como dejar claro que la mesa legislativa no iba a aprobar textos que riñan con las atribuciones exclusivas del presidente de la República. Ahora bien, vamos a la estructura del proyecto sobre el título de la ley. El nombre de la ley en la propuesta inicial fue Proyecto de Ley Orgánica de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora Integral a hijos, hijas, padres y demás familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas de mujeres. Para el primer debate, la mesa consideró que se debía cerrar la ley solo hasta muertes violentas por femicidio, por lo que este Parlamento observó el título Proyecto de Ley Orgánica de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora Integral a hijas, hijos, madres, padres y demás familiares de víctimas de femicidio. Es así que para el segundo debate, en las comparecencias de las organizaciones sociales de la Defensoría del Pueblo, la proponente, académicos y funcionarios de la función judicial argumentaron que se retome el título original, porque se debe eliminar otras muertes violentas, ya que el Protocolo Nacional de la Investigación de la Fiscalía, así como el decreto que les otorga el bono a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, ya ampliaron el tema a otras muertes violentas, lo que deja fuera a otras víctimas limitaría el ejercicio de sus derechos. La mesa consideró oportuno esta argumentación y aumentó otras muertes violentas por razones de género, por ser más abarcativo. Siguiente diapositiva. Sobre el objeto, las personas beneficiarias de esta ley son hijas, hijos, padres, madres y familiares dependientes hasta el 4º grado de consanguinidad de las víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género, así como quienes ejerzan su cuidado. Sobre el ámbito de aplicación y finalidad, ambos artículos fueron suprimidos en consideración a que el texto presentado refiere a condiciones que se aplican a todas las leyes que de manera general tienen un ámbito territorial de aplicación y rigen para lo venidero. Sobre las definiciones de femicidio y reparación integral ya se encuentran determinadas en el Código Orgánico Integral Penal, en adelante COIP, en los artículos 141 y 77 respectivamente. Siguiente diapositiva. Sobre los principios rectores, además de los previstos en la Constitución y los instrumentos internacionales que guardan relación con la ley, son la igualdad y no discriminación, interés superior de las niñas, niños y adolescentes, debida diligencia, interculturalidad, interseccionalidad, transversalidad, celeridad y gratuidad. Sobre la categorización del femicidio, se reforma el artículo 570 del COIP, cuidando que se evite una calificación errónea del tipo penal que puede conducir a la impunidad de casos que corresponden a muertes violentas sin configurar femicidio. Siguiente diapositiva. Contención, asesoría, información y servicios. Este artículo hace una visión entre mecanismos de contención y respuesta urgente, mecanismos de acompañamiento y mecanismos de reparación transformadora para distinguir estos tres ámbitos en la ley. Apoyo y articulación inmediata. Se agrega una disposición transitoria para la creación de un departamento especializado en la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsiones y Secuestros, DINASED, integrado por personal especializado en violencia de género que se encargará de tratar los casos de muertes violentas por razones de género. Registro institucional de hijas e hijos de víctimas de femicidio. La Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contempla la creación de un registro único de violencia contra las mujeres, el RUP. Para aprovechar esta herramienta, se amplía el registro para que incluya cuántas hijas
e hijos víctimas de femicidio y otras muertes violentas existen en el país y todos los detalles relevantes que permitan dar seguimiento a la situación de vida y demás derechos que les asistan. Refugios y casas de acogida. Se ha suprimido el artículo considerando que esta disposición ya se encuentra regulada en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, identificando la responsabilidad de cada ente rector respecto a este tema, por lo que no se requiere una doble regulación. Cobertura integral y prioritaria de servicios estatales. Primero, se delimitó esta sección de la ley como un capítulo específico sobre mecanismos de acompañamiento. Posteriormente, para complementar la propuesta e indicar de qué manera más detallada y específica cuál será la función de cada ente rector en el ámbito de sus competencias, se redactó un artículo por cada área de aplicación. En tal sentido, se incorporaron 5 nuevos artículos referentes a salud, educación, vivienda, trabajo y créditos preferentes en pro de los derechos de las personas beneficiarias de esta ley. Siguiente diapositiva. Asesoría, patrocinio y asistencia legal. Se garantiza a las víctimas sujetos de derechos de esta ley los servicios de asesoría y patrocinio jurídico gratuito con enfoque de género por parte de la Defensoría del Pueblo. Medidas cautelares sobre bienes y prohibición temporal. En atención al artículo 17 del COIP, de reserva material de la ley, se incorpora una reforma al COIP en la que se determina la obligatoriedad de disponer medidas cautelares y de protección en casos de femicidio. Para tal efecto, se agrega un número en el artículo 520 del COIP. Siguiente diapositiva. Pago provisional. Al tener la naturaleza de una medida de protección que se dictará en el contexto de un proceso penal, esta disposición corresponde al COIP, por lo que se coloca como una disposición reformatoria al artículo 558.1 referente a las medidas de protección en casos de violencia contra la mujer y femicidio. Suspensión y pérdida judicial del ejercicio de la patria potestad, visitas, guarda y custodia. Este artículo fue eliminado, pues la disposición allí contenida ya se encuentra prevista en el COIP en el artículo 7 del artículo 558, referente a la justicia especializada en casos de femicidio, violencia contra la mujer y delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Sobre el cambio de apellido, este artículo fue considerado como disposición reformatoria al COIP en cuanto determina aspectos procesales dentro de la audiencia. Siendo así, se incorpora como un nuevo número el artículo 570 del COIP sobre la justicia especializada en casos de femicidio, violencia contra la mujer y delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Siguiente diapositiva. Del acogimiento familiar y adopción. El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 525 y 153 ya contempla este derecho y procedimiento, por lo que la mesa prefiere respetar los textos del CONA. De la suspensión y pérdida de derecho de sucesión. El derecho de sucesión se encuentra plenamente reglado en el Código Civil en el artículo 1010. Se hace un ajuste a la norma. Siguiente diapositiva. De la reparación transformadora e integral. Se considera necesario que esta ley prevea mecanismos para la reparación transformadora, por lo que se creó un capítulo con una disposición sobre las distintas formas en las que el Estado deberá emplear las medidas de reparación transformadora y otro artículo para regular que el Estado deberá orientar sus acciones para que las personas beneficiarias de esta ley puedan restablecer sus proyectos de vida, por lo que se hace una reforma al artículo 78 del COIP. Otorgamiento de medidas de reparación. Se agrega un artículo después del artículo 78.1 del COIP para fortalecer los mecanismos de reparación integral en casos de violencia de género contra las mujeres. De los recursos estatales, para no afectar la reserva de ley del Ejecutivo prevista en el artículo 135 de la Constitución de la República, así como las fuentes de financiamientos que pueden crear o generar aumento en el gasto público, como lo dispone el artículo 286, 287 de la Constitución y el artículo 74.15 del COFE, la mesa acordó aprobar el siguiente artículo.
Artículo 21, recursos estatales de reparaciones. Los recursos destinados para reparación para hijas, hijos, madres, padres o dependientes de víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género que están contemplados en el presupuesto general del Estado contarán con un plan de gasto y ejecución específico para dar cumplimiento con una pensión mensual como apoyo de subsistencia. La administración, gestión y ejecución de los recursos estatales de reparaciones estará a cargo del ente rector de la política pública de inclusión económica y social. Siguiente diapositiva. En síntesis, la mesa organizó su trabajo para que el proyecto guarde coherencia y concordancia con el resto del ordenamiento jurídico y evitar antinomias que dificulten la aplicación, quedando como siguiente resultado: 21 artículos, una disposición general, disposiciones transitorias 12, disposiciones reformatorias al Código Orgánico Integral Penal 5, Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer 3, Ley Orgánica de Educación 2, Ley Orgánica de Educación Superior 2, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código Civil 1, Ley de Comunicación 2, Código de Trabajo 2. Presidente encargado de la sesión, colegas asambleístas, tenemos una ley más para aprobar. Insisto, hemos cuidado de ceñirnos a las atribuciones de la Constitución de la República y la ley le confieren a esta asamblea. Por tanto, invito y convoco a las bancadas para que aprobemos esta ley por unanimidad. He presentado una moción por secretaría para que en el momento que se considere conveniente se someta a votación. Y, ay, lo siento. Evelyn Bravo hoy cumple 5 años de asesinada por su femicida. Creo que es justo que esta asamblea, quizás no le vamos a poder hacer justicia, pero creo que es un gran mensaje que deberíamos darle a su madre. Por Evelyn, por todas. Ella es la madre de Evelyn. Hoy su hija cumple 5 años de asesinada. Todavía la justicia no la ha reparado. Y creo que esta asamblea debería cumplir su rol para apoyar esta ley. Por ustedes, por las mujeres asesinadas de este país, por las víctimas, por sus madres, por las que luchan. Ni una menos, y nadie se cansa. Gracias. Ni una menos. Vivas nos queremos. Nadie se cansa, compañeras. Nadie.